6:02 de la tarde y comienza Conexión Tele 13. Ramón Ulloa sigue de vacaciones. Esperamos que esté descansando mientras nosotros nos seguimos cansando. Pero tenemos otra invitada, otra Paula para hoy. Hay hartas Paulas en esta radio. Hay hartas Paulas en esta radio, sí. Así Hola, Angélica. Paula Valenzuela, muchas gracias por estar aquí esta tarde en Conexión. Ramón en sus merecidas vacaciones. Sí, se las merece, le tocó temporada. Sí, ¿quién no le ha tocado a ese hombre? Ramón Ulloa. Así que por eso, cansamos a la Paula Valenzuela para Feliz de estar acá. Ramón Ulloa descanse. Y vamos a hacer conexión. Tenemos hartos temas. Por ejemplo, la respuesta de la moneda a las críticas en materia de seguridad de la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Además, repasaremos la toma de mando de Keiko Fujimori en Perú, ceremonia en la que participó el presidente José Antonio Kast. Tiene nueva presidenta Perú ya oficialmente. Y también comentaremos los detalles del sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, por la prescripción de los delitos por los que era investigado, que es probablemente una de las cosas que más se ha comentado durante este día en las redes sociales, por lo menos. Y sobre la mega reforma y el mecanismo de compensación para los municipios, tenemos comprometida una entrevista con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que va a estar aquí en el estudio. Gracias, el alcalde disidente, podríamos describirlo. Vamos a ver. Oficialismo. Ahí nos va a tener que contar dónde está. De esta forma comienza Conexión Tele 13. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Abastible, 70 años por ti para las pymes por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. Bueno, y la seguridad se vuelve a tomar el debate político. La moneda respondió a las críticas de la exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien acusó al Ejecutivo de haber incumplido sus promesas en materia de seguridad. Desde la actual administración rechazaron sus declaraciones apuntando a la evidencia y dicen que el tiempo de sus vocerías se terminó. Sobre todo esto nos cuenta Asunción Chasman. Muy buenas tardes, Angélica y Paula. Hola, Asunción. Bueno, luego de que Vallejo en el podcast Animales Políticos calificara como una gran estafa los compromisos del Ejecutivo en la materia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que no iba a polemizar con la exautoridad y enumeró una serie de avances que ha concretado el gobierno, entre ellos la disminución de los ingresos irregulares al país y de la quema de maquinaria en la macrozona sur. Yo no voy a entrar a polemizar con la ex ministra Vallejo, pero cuando yo le digo que los ingresos irregulares a nuestro país se redujeron un 80% a raíz del decreto que firma el presidente el día 1 de su gobierno para el despliegue de Fuerzas Armadas combinados con Carabineros y Policía de Investigaciones. Cuando tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga vamos en un 250% respecto al año pasado. Cuando vemos que en la macrozona sur la quema de material, de maquinaria, se ha reducido un 80% respecto al año anterior. Cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso en este caso que pueda haber. El vicepresidente Claudio Alvarado se sumó a las palabras de Arrau y defendió la labor de la actual administración, así como también su estrategia comunicacional. Alvarado evitó profundizar en la controversia, señalando que no tiene por qué hacerse cargo de las expresiones de la exministra, cuyo tiempo de vocería, según indicó, ya se terminó. Asimismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró la gestión de la moneda en seguridad. El gobierno anterior en materia de seguridad fracasó, por lo tanto que su ex ministra vocera, la señora Vallejo, salga hoy día a decir algo al respecto, hay que tener mucha personalidad. Ministra Vallejo, el presidente Kast en esto ha hecho un cambio importantísimo. Han bajado las cifras de homicidio, han bajado las cifras de ingresos ilegales, se ha mejorado prácticamente en todos los indicadores y por lo tanto yo le pido más pudor y no decir cosas que usted sabe que no son ciertas. Esto mientras que desde la oposición, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, respaldó los dichos de la exministra de la colectividad, señalando que el discurso del Ejecutivo de culpar al PC de todos los males de la historia está agotado. Aquí el gobierno, que decía ser el gobierno de la seguridad, el orden y el control, uno de los ministerios a quien quería recortarle el 3% de su presupuesto, era precisamente el de seguridad. Entonces, aquí tienen que hacerse cargo otros de sus inconsistencias y no tratar de buscar siempre la excusa de los partidos de oposición o en el Partido Comunista de las incompetencias que han demostrado siendo gobierno.
Bueno, es la primera entrevista de Camila Vallejo, después de dejar el gobierno, ya han pasado 4 meses y medio. Bueno, pero no era la primera aparición pública que había tenido, porque me acuerdo mucho de un punto de prensa que dio en una actividad del CERVEL, ¿te acuerdas, Angélica, sobre el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, que es un tema de relevancia para su agenda, digamos, como vocera y de los temas que se ha dedicado luego de dejar La Moneda? Ahí habló con la prensa, pero la verdad es que no había dado una entrevista política extensa y esta fue súper contundente. Y no porque no se lo hubieran pedido. No, todos claro, los medios... era bastante apetecida, Exactamente. por supuesto. Es la vocera, estuvo los 4 años de Gabriel Boric en la administración. Súper relevante de la súper relevante, oposición. generacionalmente también para la política, en fin. Y la verdad es que el discurso principal de Camila Vallejo se trata sobre lo que ella llama lo más relevante de este minuto político. Dice que es el avance de la ultraderecha, que ahí viene a calificar al gobierno actual como ultraderecha, que no es un debate menor en la actual oposición, bien digo. Ella, bueno, un segundo, esta entrevista la da en este podcast Animales Políticos, que sí. es el podcast que tiene Daniel Matamala junto a Cristóbal Belolio. Así es. ¿Y 2 horas duran la entrevista? No, duró 1 hora y hubo como 20 minutos de análisis previo que hacen siempre Daniel Matamala con Cristóbal Belolio sobre la actualidad y sobre la contingencia, análisis político. Y ahí entra ella al estudio después de estos 20 minutos de análisis. O sea, son como 40 minutos. Son, sí, una hora. Un diría, minuto, no, como hora, que escuché diría. 2 horas y dije, como una hora, Mara. diría, sí, no, 1 hora. Y principalmente la entrevista se trata sobre el avance de la ultraderecha. Y ahí dice como... Esto avanza lentamente. No es la democracia no se destruye de un día para otro y hay que tener ojo. Y ahí pone, cuando está hablando de la ultraderecha, ¿está hablando del presidente José Antonio Kast? Habla del presidente José Antonio. Lo cataloga como un personaje más sobrio, no como Milei. No tan estridente, o Bolsonaro. Pero dice que hay luces de que todo avanza para allá y que de hecho ella hace como un breve recorrido de su historia. Dice, él participaba en todas estas organizaciones internacionales ultraconservadoras, donde venía Orbán, etcétera, y viene de ahí. Bueno, este es un tema, y es un tema en el gobierno, en la derecha. En el gobierno no les gusta nada que los tilden de ultraderecha. No. Y quienes los ponen en ese lugar siempre citan ese ejemplo, claro. Siempre citan ese ejemplo, que en el circuito internacional el presidente Kast sí se vinculó a grupos que sí son considerados de ultraderecha, como Vox en España, por mencionar algunos. Exactamente. Y eso también parece ser como un asunto que está, yo no sé si está tan explícitamente ocurriendo, pero ya se está viendo con más claridad que es que está como permeando, está debatiéndose en el diagnóstico que hace la oposición sobre qué es este gobierno. Porque si uno, por ejemplo, miraba este fin de semana los diarios, está la entrevista de Luis Cordero. En la tercera, muy buena entrevista, en que el exministro de Justicia, de Seguridad, que también es panelista de Tele 13 Radio, dice, este gobierno es un gobierno que, una derecha, que como que recoge lo que fue la inspiración Jaime Guzmán, el gremialismo. De los 70 y los 80. Exactamente, claro. como que es esa derecha, una derecha más conservadora, que recoge esa inspiración, que es un diagnóstico distinto al que tienen al que tiene la misma Camila Vallejo. Hoy día es un buen día para contraponer ambas posiciones en la contingencia política de cómo figuras de la izquierda o de la oposición o incluso exministros están viendo al actual gobierno con 4 meses y medio de gobierno. Y es interesante también porque Camila Vallejo lo que dice es que, bueno, que esto es lento y que siempre hay una conversación clásica, dice quizás de mesa, esa palabra la digo yo, pero que uno dice, no, Chile no es extremo, Chile no va a llegar a este punto, y pone el ejemplo del proyecto Escucha a su corazón, que ha generado bastante polémica, y dice, bueno, eso es un síntoma del guión de la ultraderecha. Entonces, da cuenta, digamos, de cómo avanza. Es síntoma de la derecha conservadora. Claro. Bueno, también. es que lo que pasa es que parece irrelevante esta discusión, pero no es nada irrelevante, porque no son exactamente lo mismo. Puede haber elementos de las dos cosas y también puede pasar, nada es tan así como tan puro, pero el diagnóstico de Luis Cordero para la oposición, de a qué se están enfrentando, debería llevar a alinearse a la oposición de una manera distinta de que si la oposición decide que lo que tienen al frente es la ultraderecha. Exacto.
O sea, como tiene implicancias sobre con qué están... a qué se están enfrentando. Exacto, y a mí me pareció muy interesante por eso la entrevista de Luis Cordero, porque es, creo, la primera persona de oposición que veo con un diagnóstico que a mí me parece que retrata mejor. El de Luis Cordero, dices. Sí, que retrata mejor lo que hasta ahora está haciendo este gobierno. Porque lo hemos escuchado antes, lo de ultraderecha, ¿no? La misma Constanza Martínez venía este fin de semana también entrevistada, porque el Frente Amplio está en su proceso de elección interna, que son el 15 y 16 de julio, y entonces está la candidata como de la continuidad, que quiere reelegirse, que es Constanza Martínez, da una entrevista y hablaba más en la línea que habla ahora Camila Vallejo, no sé si diciendo directamente este gobierno es de ultraderecha, pero con un diagnóstico que va más en esa línea. Yo lo he escuchado más. Claro, y no solamente eso, porque Camila Vallejo, además de este análisis que, digo, es de lo que se torna toda la conversación, ella intenta llevar siempre el discurso hacia ese lugar, y también hace un análisis de la vocería, a raíz de que esta entrevista sale justo una semana después, más o menos, de Mara Cedini. Justo una semana. Una semana, más o menos, ¿no? Fue el martes pasado, claro. Han pasado tantas cosas que... Bueno, entonces uno dice, las contrapone y Daniel Matamala le pregunta, le va a contestar a Mara Cedini, que apeló directamente a su trabajo como vocera, le decía que mentía, que no defendía al presidente, que no salía a dar la cara, en fin. Ella no quiso polemizar, pero sí dio cuenta de una decisión de la Moneda, que ha estado bastante en la palestra después de la entrevista de Mara Cedini, de cómo el gobierno le ha quitado la importancia a la vocería de gobierno, a diferencia de los anteriores, no solamente el de Gabriel Boric. Entonces ella decía, claro, oye, si yo no hubiese dado una vocería todos los lunes, me hubiesen hecho pebre, desde la prensa hasta la oposición del momento. Y ahora este gobierno no da vocerías todos los lunes después del comité político ampliado, que es usual, o la vocería después del comité político. Entonces, Alvarado salió a responder de eso. ¿Y qué dijo? Bueno, esto no es un tema de cantidad de puntos de prensa, sino de transparencia y de relevancia de lo que se dice en las vocerías. Y es un tema a discutir de todas maneras, porque fue un tema que abrió Mara Cedini de decir, yo no tenía, lo que dijo ella, suficientemente poder o visibilidad en un diseño político de gobierno. Sí, porque este gobierno siempre planteó que quería otro diseño de vocería, como una vocera más parecida a la de Estados Unidos. Claro. Que no es un ministerio, sino que es una figura que es la portavoz. Exactamente. Me parece que estas discusiones que pusiste sobre la entrevista de Camila Vallejo, Paula, son mucho más interesantes que la discusión de si la promesa de campaña de la seguridad o no es o no es, porque eso... Claro. Vamos a recién empezarlo a verlo, o sea, como estamos empezando a verlo. Y el ministro Raúl sale obviamente a contrarrestar esto con cifras y cifras contra cifras. La verdad es que... Y además que las cifras... Volvemos en ese debate a mí, por ejemplo, las cifras... Hay cifras en materia de seguridad que son muy difíciles. Y una semana... La percepción es muy importante en la seguridad. Exactamente. Entonces, es importante la entrevista, digamos, políticamente. Conexión Tele 13. Vamos con el siguiente tema ahora. Keiko Fujimori juró este martes como la nueva presidenta de Perú y se convirtió en la primera mujer en ser electa democráticamente como mandataria del país. En su primer discurso llamó a la reconciliación y a la búsqueda de coincidencias entre las fuerzas políticas. La sesión solemne del Congreso Bicameral peruano contó con la presencia del rey de España, Felipe VI, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y 8 presidentes de diversos países, entre ellos el mandatario José Antonio Kast, quien antes de la ceremonia se reunió en privado con Fujimori. Tras el encuentro, Kast destacó que los lazos de amistad diplomáticos y comerciales con Perú están en un muy buen momento. Además, indicó que compartieron experiencias como las que han afectado a Chile en las últimas semanas a raíz del sistema frontal. El presidente Kast también sostuvo encuentros con sus pares de Ecuador y Bolivia, con quienes abordó temas de seguridad, integración económica y humanitarios. El mandatario retornará esta tarde al país y va a aterrizar en la región de Atacama para recorrer las zonas afectadas por la catástrofe. Debería estar por llegar, ¿o no, el presidente? Porque se va ahora a Atacama. Me decías tú, Paula, que dejan al presidente ahí en Copiapó y el resto de los periodistas acreditados siguen a Santiago y el resto de las autoridades, claro, supongo, con que andaba, porque estaba con... Va a ser un recorrido por Vallenar, La Serena, y en la tarde-noche se devuelve a Santiago, entonces va a ser
porque el jueves tiene que recibir al presidente de Corea del Sur. O sea, entonces tiene una agenda internacional también bastante importante. Además que en estos tiempos en que nos tenemos que diversificar en nuestros aliados. Fue cortita la visita a Perú. Sí, porque se fue ayer en la tarde. Yo supongo que por eso tuvo la bilateral con Keiko Fujimori antes de que asumiera. Claro, fue como una porque hora viajaba, antes, se quedaba al almuerzo y se venía inmediatamente. Llegó anoche, a las 9 de la noche aterrizó en Perú y a las 9 horas de Chile, porque tenemos diferencia horaria con ese país. Y claro, no era la primera vez que el presidente visita Perú, lo hizo como presidente electo en enero, ¿te acuerdas? Cuando se reunió con José Gerí, que era el presidente interino en ese momento. Para hablar del corredor humanitario. ¿Te acuerdas que iba con esa agenda? Que salió mal porque después José Gerí dijo que... A los días después, ¿te acuerdas? Claro, el presidente fue una reunión muy buena, ido, claro. pero después dijo, no hay avance en el corredor humanitario. Que era importante en ese momento, porque si ya estábamos hablando de seguridad para el presidente electo en ese momento, José Antonio Kast, el tema de la migración irregular era relevante y estaba la desconfianza o de que no iba a funcionar lo que estaba prometiendo de esto de la cuenta regresiva. Bueno, vemos que sigue todo ahí, eso porque ahí Venezuela iba a hacer un bloqueo importante en este corredor que él esperaba que se hiciera con... él decía que faltaba voluntad, entonces finalmente termina mal eso en enero y hoy día asumimos que hay un comienzo, obviamente que las pocas horas que está en Perú es importante que esté en un cambio de mando, en una investidura de este tipo, pero es el comienzo de una relación, se supone que debería ser más fuerte, dada la afinidad política que puedan tener ambos. Claro, es que hay un contexto regional muy favorable a la derecha. Todas las últimas elecciones la han ganado los candidatos de derecha, acá en Chile, bueno, antes había ocurrido en Argentina, claro. Bolivia, ahora en Colombia, la próxima semana, como decíamos, el presidente viaja a la toma de posición de Abelardo de la Espriella, claro. Hoy día se reunió con el vicepresidente de Colombia, porque... Como no pasaba, no sé desde cuándo no pasaba esto, pero... No, tiene un escenario bien favorable el presidente Kast en ese sentido. Salvo Brasil, que en este minuto está gobernado por Lula, pero que tiene elecciones en octubre, claro. Todo el resto de la zona, está Venezuela, pero Venezuela, claro, efectivamente hoy día sigue Delcy Rodríguez, que era cercana a Nicolás Maduro, pero sigue en unas condiciones muy distintas, como teledirigida por Estados Unidos. Y además en una situación compleja luego de los terremotos que vivieron, entonces la situación ahí está como que la política queda un poco más en segundo plano tal vez. Exactamente, entonces ¿qué está haciendo el presidente Kast? ¿Qué está haciendo este gobierno? Bueno, supongo que como sembrando para cosechar alianzas y aprovechar este momento bastante único para lograr acuerdos. Ahora vamos a ver si esos acuerdos se concretan, porque acá empiezan también entran los intereses nacionales, que no necesariamente se alinean tan claramente de izquierda a derecha. Y algo que probablemente vamos a ver en las próximas horas o hacer una pregunta es si el presidente vuelve con la idea del corredor humanitario. No sabemos si habló eso hoy día con Keiko Fujimori, pero sí, o sea, en la agenda es seguridad y migración. Esa es la agenda que tenemos en este momento con los vecinos. Y la colaboración, claro, de las fronteras, sobre todo con las cifras que da Martín Arrau, el ministro de Seguridad, respecto al ingreso que dice que ha caído mucho el ingreso regular hablaba, y que están habiendo más expulsiones. O sea, dice como de lado y lado. Entran menos y salen más. Exactamente. Eso es lo que plantea hoy día el ministro Arrau, que estuvo conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central. Así que eso ha sido parte de la agenda de hoy del presidente Kast también. Conexión Tele 13. A raíz de los efectos del sistema frontal, el gobierno declaró emergencia agrícola en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, medida con la que se busca acelerar la entrega de recursos en las zonas más afectadas. Además, no se descarta un alza circunstancial en los precios de los alimentos. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, indicó que con la declaración de emergencia se puede hacer una reasignación de los recursos contemplados en la ley de presupuestos. La autoridad además detalló que la mayor afectación se centró en las obras de riego, infraestructura y también en los ganaderos debido a la caída de nieve que dejó sin pasto que comer a los animales. Mientras que en la región de Ñuble, 14 comunas se mantienen bajo alerta roja por la crecida de los ríos. Incluso existe preocupación por el eventual corte que podría sufrir la Ruta 5 Sur ante el aumento del caudal del río Perquilauquén. El delegado presidencial Diego Sepúlveda informó que 956 personas han sido afectadas por el sistema frontal en la zona y 34 se mantienen aisladas.
este es un tema que los parlamentarios y las autoridades de la zona estaban esperando, porque se ha hablado mucho de cómo se va a recuperar las regiones después de este sistema frontal. De hecho, el tema se había trasladado nada más ni nada menos que a la famosa mega reforma. Claro, la semana pasada Congreso. aprovecharon ahí, vieron los parlamentarios, las autoridades vieron una ventana, como este proyecto también implica recursos para reconstrucción de años anteriores por Viña del Mar, los incendios, vieron una oportunidad, una ventana para poder plantear recursos frescos, que el gobierno pusiera recursos frescos en estas regiones, pero todo se entrampó porque finalmente el gobierno decía la semana pasada que debían evaluar primero cuánto era la magnitud de los daños que hay en las regiones y en cuanto se valoriza en ese sentido. Era bien importante lo que iba a pasar en los próximos días. Ahora, es importante porque esta semana no hay congreso, es semana distrital, pero continúan las negociaciones de cara a lo que ocurre. De repente exactamente, aprovechan de negociar de cara a lo que va a ocurrir la próxima, que es que se debería terminar esta tramitación. Solo queda el tema de fondo de compensación municipal, pero igual algunos senadores, por ejemplo, Matías Walker, están pidiendo que se ingrese, por ejemplo, un veto con recursos precisamente para la reconstrucción de Coquimbo en el megaproyecto. ¿Ya? Exactamente. Y ayer el ministro Alvarado le dio como un portazo a esta idea. Dijo sí, fue llamativo. Sí, dijo que no existe ninguna opción, que no corresponde seguir incluyendo más temas en esa ley, y dijo que el gobierno tiene un compromiso para disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños y compensar a la familia. O sea, dijo, nos vamos a hacer cargo de, por supuesto, la reconstrucción, pero no le vamos a seguir poniendo adornos a este árbol de Pascua. Ahora, el gobierno hoy día anuncia inversiones, obras públicas, por 500 millones de dólares destinados a reconstruir infraestructura dañada por las recientes emergencias climáticas del norte del país, y lo que dicen permitirá crear 10.000 nuevos empleos adicionales. Entonces la pregunta que uno se hace es si eso va a ser una medida que sea suficiente para las autoridades locales y los parlamentarios. Claro, porque aparece justo hoy día el ministro de Obras Públicas, como dices tú, anuncian un gran plan de 15.000 millones de dólares, o sea, inversiones cercanas a eso, que en temas de nuevas líneas de metro, cosas que ya algunas, yo me imagino, ya están comprometidas, pero y dentro de eso se incluyen 500 millones destinados a reconstruir la infraestructura dañada por las recientes emergencias climáticas del norte del país. ¿Es eso una respuesta precisamente a lo que había dicho el ministro Alvarado? ¿Vamos a ir por otra vía? ¿No lo vamos a hacer vía mega reforma? Posiblemente. Y también es una respuesta a que ahora la preocupación que se instala ya cuando termina de tramitarse la mega reforma es la del empleo. Exactamente. Donde tenemos altas cifras de desempleo y como que muchos están diciendo, bueno, ¿y ahora cómo se va a abordar este problema? Bueno, aquí parece ser que como con un gran plan de obras públicas que mueva precisamente la actividad del empleo. Conexión Tele 13. El expresidente de la NFP, Sergio Jadue, fue sobreseído en la causa que lo investigaba por apropiación indebida y delitos tributarios, luego de que la acción penal en su contra prescribiera. La misma medida se aplicó a su ex colaborador Mauricio Echeverri. El 13º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de Jadue, quien vive hace más de 10 años en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, donde espera condena por los delitos de soborno y corrupción en el denominado caso FIFA Gate. Ante la justicia chilena, la defensa del dirigente deportivo sostuvo que el último delito que se le imputaba al calerano habría ocurrido presuntamente en mayo de 2016, por lo que ya pasó el plazo de 10 años para declarar la prescripción de la causa. Por su parte, el Ministerio Público argumentó que los tiempos para la prescripción deberían calcularse a partir de enero de 2017. El fiscal Marco Antonio Paredes, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, afirmó que van a evaluar apelar a la decisión del tribunal y abordó las consecuencias de esta medida. Se decretó la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción de la acción, y si aquello queda firme ejecutoriado, los efectos son de que se deja sin efecto la detención y el señor Jadue podría volver al país. Ese es el efecto si la resolución queda firme ejecutoria. Obviamente puede volver a Chile, ya no tendría orden de detención judicial, pero en Estados Unidos obviamente tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos. Ya, entonces tenemos Sergio Jadue, que salió hace poco más de 10 años de Chile en medio de esta investigación. En Estados Unidos Miami.
Claro, está en Miami. Exactamente, está en Miami. En Sí. Estados Unidos la investigación que se le hace es por delitos de corrupción, soborno en el marco del caso como FIFA Gate. Y acá en Chile es por delitos tributarios, o sea, por no haber declarado los montos que recibió en ese escándalo de corrupción. Claro. Que allá él se declaró culpable y se convirtió en testigo protegido, ha estado colaborando con la investigación, Claro. pero la causa sigue abierta. Colaborando poco, dicen, ¿no? No sé, pero por otro lado se pospone su juicio. Exactamente. Entonces, tiene esa situación en Estados Unidos, ya que en Chile tenía esta investigación por delitos tributarios. Y se abre la pregunta, que esto fue ha sido muy comentado durante esta jornada en redes sociales, si vuelve a Chile o no. Ya, lo Y que pasa si es que vuelve al fútbol. hoy día lo que se decía es que es sobreseído, o sea, que se acaba el juicio porque prescribieron los delitos, porque Sí. son delitos simples y esos prescriben a los 5 años y en ausencia se Claro. duplica el tiempo, o sea, se Exactamente. cumplieron los 10 años. Sí. Entonces, ¿podría volver a Chile? El problema es que todavía tiene una... O sea, eso depende también De Estados depende de la Unidos. No justicia de sabemos si puede Estados salir de Unidos, Estados porque no Unidos, sabemos, es como la desconocido, causa está la verdad, abierta, sí. si Estados Unidos lo dejaría volver o no. Claro, no sabemos Pero esa parte. es increíble, hay gente que en redes sociales lo pedía de vuelta. Hay gente, yo me puse a preguntar por ahí, por allá, y llegué a una circular de la NFP, Ya. donde me la muestran igual porque dicen como es imposible que vuelva, porque lo que pasa es que esa circular pone ciertos requisitos para ser parte de directorio, en fin, y dicen que, bueno, como Sergio Jáez fue inhabilitado de por vida por la FIFA tras declararse culpable en Estados Unidos, la verdad es que es imposible que cumpla un requisito de idoneidad para el cargo. Ya, Esta o sea, circular no podría volver a ser, claro, podría porque volver a tiene Chile esto. eventualmente, pero no podría volver a tiene una ser condena dirigente acá, futbolístico. Claro, pero allá sí, entonces tiene este problema de idoneidad. Vaya. Bueno, eso con Sergio Jáez. Son las 6:29 minutos y vamos a saludar ahora. Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Trico, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques.
Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros. Más diversas disciplinas, UNAP ofrece una formación doctoral de excelencia, respaldada por sólidos claustros académicos. Admisión 2027, postulaciones abiertas. Infórmate sobre las becas y beneficios UNAP en doctorados.unap.cl. Hace 70 años, en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, y estamos comprometidos con un mismo propósito en todos los países donde estamos: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. ¿Cotillón? ¡Listo! ¿Silbatos? ¿Y ofertas? ¡Lista! En WOM tenemos todo listo, porque este Día del Niño se celebra con grandes ofertas. Si eres WOM, cambia tu equipo desde pie cero por un Xiaomi Redmi Note 15 Pro en 18 cuotas de 29.850 pesos o un Honor 400 Smart en 18 cuotas de 16.900 pesos. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Se inicia el cierre de puertas. Entre estación y estación, llegas al último párrafo. Llegaron los audiolibros a Chile y están en Storytel. Es como un streaming de películas, pero de audiolibros. Prueba gratis por 7 días. Baja la app o googlea Storytel. Jimena, ¿supiste los nuevos fondos de Fintual con el beneficio 107? Cosa más buena. Obvio, estoy al día con todas las novedades de Fintual, pero no sé cuál me conviene. Ay, pero entra a la página que hicieron. Además de las ilustraciones preciosas de la campaña, puedes ver cuál te conviene. La página es http://fintual.cl/107. Así es fácil. Infórmate de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, que están en sus reglamentos internos, disponibles en la CNF. Cuando buscas el mejor plan, está Claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya de vuelta en Conexión Tele 13 con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que está convertido en uno de los protagonistas de la semana, ¿o no, Paula? Yo creo que sí, ¿o no? Por marcar una distancia ahí con su sector, con la derecha, la centro derecha, respecto a la compensación que se está negociando, que está trabada en el Senado, respecto a la contribución de la excepción de la contribución a los mayores de 65 años.
Buenas tardes, alcalde, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Yo no me voy a poner el nombre de protagonista. Fuimos nosotros. Sí. A ver, cuéntenos, usted no firmó la carta que respaldaron más de 50 alcaldes de su sector apoyando precisamente la fórmula del gobierno para compensar el fondo municipal en producto de la pérdida que va a sufrir por la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Explíquenos cuál es su posición, ¿por qué no firmó esa carta? Porque la medida a la que se llegó de solución es una medida que va contra todo lo que se ha hecho en Chile en políticas públicas de focalización social. Es todo lo contrario, de hecho. Y es muy extraño porque quien impulsó la focalización social, quien tiene un discurso de focalización social, es la derecha en Chile, desde los años 90, ¿cierto? El mismo hermano del presidente de la República fue quien impulsó esto en su momento, y hemos tenido una historia política. Y hoy día se empuja una solución que es todo lo contrario, es desfocalización, es poner recursos del Estado desde impuestos generales hacia las comunas más ricas de Chile. Más allá del nombre de la comuna, es poner recursos que del IVA, ¿cierto? Para ponerlo en simple, de la persona que paga el pan y paga el IVA en el pan, bueno, gran parte, o sea, se va a ir de impuestos generales a las comunas más ricas de Chile. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿usted coincide con los alcaldes de oposición que esta fórmula es una medida regresiva? Es que creo que no es ni discutible que es regresiva. Y eso uno podrá decir, bueno, pero es que es importante que se le compense a la comuna A o a la comuna Z porque va a perder X millones de pesos. Está bien. Pero ¿de qué regresiva? Regresiva. Y es muy raro en el debate público que personas que se dedican a las políticas públicas empujen una medida regresiva. Eso es poco entendible. Entonces, a mi parecer, yo podría pertenecer a un sector político, pero creo que en esa materia, en la materia más técnica, no es una discusión de izquierda o derecha, si es que es regresiva o no es regresiva. Esto es entregar recursos con impuestos generales a las comunas más ricas. Y eso, por definición, es regresivo y no focaliza recursos. Entonces, la discusión ha sido compleja. Yo discrepo con la medida del gobierno desde el principio. Creo que haber eliminado contribuciones hacia rajatabla, sin haber discriminado el segmento económico, etcétera, ya es un error. Y de hecho estaríamos en un problema mucho menor si no hubieran hecho eso. Pero una vez llegado a este punto, eso ya avanzó, etcétera, obviamente alguien paga la cuenta, ¿cierto? Si es que hay personas con ingresos más altos, ¿cierto?, que dejan de pagar contribuciones, alguien paga esa cuenta. Eso es matemática simple, ¿cierto? Si uno saca plata de un lado, tiene que llegar desde otra parte. ¿Y quién paga la cuenta en este caso? La está pagando el Estado con impuestos generales, entregando esa plata directamente a los municipios con más recursos. Eso me parece inentendible. Mi posición tiene que ver con eso. Ahora, la focalización había sido un acuerdo que habían logrado los alcaldes en La Serena, ¿no? O sea, había sido parte de lo que se había establecido de ciertos tramos, ¿verdad? Para gente que ganaba menos de 1,5 millones de pesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo, según usted, alcalde, lograr ese acuerdo que parecía bien transversal y que le exigía de alguna manera al gobierno una focalización que después sabemos en distintas reuniones? El ministro Quirós dice que no va a haber focalización por una cuestión de principios. Porque los alcaldes somos un actor súper importante de la sociedad chilena, pero no tenemos la última palabra. Si uno lo pone así en simple. Yo creo que teníamos un gran acuerdo. Tuvimos mesas de conversación chicas, en el fondo, y después grande, y un acuerdo formal al final, etcétera, en que el cambio de las contribuciones tenía que ser para un segmento de la población. Había personas que creían que tenía que ser para todos, y bueno, siempre hay excepciones a la regla, ¿cierto? Pero teníamos un acuerdo más o menos transversal en que eliminar contribuciones a un cierto segmento del país, porque su liquidez, lo que tienen en el día a día no alcanza para pagar cierto sus contribuciones, estaba perfecto. Pero el gobierno siempre lo dijo desde ese día, de hecho, en la conversación de la mañana, y que me parece legítimo. Es una posición política que creo que, bueno, el gobierno siempre la dijo, la defendió, lo dijo desde la mañana con el subdere. Nosotros no vamos a echar un pie atrás en esto, vamos a eliminar las contribuciones y las vamos a eliminar. Y reponían la pata de el Fondo Común Municipal, eso se dijo desde el principio también. Los alcaldes pudieron decir eso, pero bueno, el gobierno persistió en la idea de eliminar contribuciones a todo el mundo. ¿Usted cree que el gobierno trató de dividir al mundo municipal? Porque efectivamente es lo que terminó ocurriendo. Usted es una excepción y lo que está ocurriendo es que están divididos alcaldes de oposición con alcaldes de derecha precisamente por esta negociación. ¿Cree que el gobierno los trató de dividir deliberadamente? No,
En verdad yo no creo eso. Yo creo que el gobierno fue consistente con lo que siempre dijo que iba a hacer, eliminar contribuciones en Chile, porque le parece que es un impuesto al patrimonio, le parece injusto. Y sí, es una posición discutible, yo no estoy de acuerdo en respecto creo que había un segmento de la población que efectivamente uno podía incluir en la exención, ¿no? Digámoslo, para quienes nos escuchen también, hoy día existe exención de contribuciones a personas mayores de 65 años, sobre un tramo de ingresos, etcétera. Aumentar ese tramo me parecía correcto, pero no creo que haya buscado dividirse. Lo que divide hoy día a los alcaldes es la medida con la que se resuelve el problema. Que es decir, bueno, eliminamos las contribuciones, se pierden recursos en todos los municipios, todos pierden algo, repongámoslo, ok, pero repongámoslo con impuestos generales, y eso significa pasarle 13.000 millones de pesos a la Comuna de Las Condes, me parece que es insólito, y eso que nos divide, obviamente, y a mí me parece que en política siempre hay una malentendido de lo que es la lealtad con el gobierno. Yo creo que también decir lo que uno piensa en contra del gobierno también es ser leal. Decir, oye, yo soy de derechas, pero soy de una comuna como Independencia, que tiene menos recursos que otras comunas, que necesita recursos, que la distribución ya es injusta. La distribución de recursos a nivel municipal ha sido discutida por mucho tiempo que es injusta. Y que en esta pasada, además, en un debate de estrechez fiscal, en un momento donde el gobierno ha insistido en que hay pocos recursos, que estamos en una situación súper crítica, se esté dispuesto a poner 70.000 millones de pesos, principalmente en las comunas más ricas, no es entendible. No es entendible para nadie. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico a las personas de Independencia como alcalde diciéndole, oye, estoy de acuerdo con que el gobierno le ponga, el Estado central con impuestos generales, le ponga más plata a las comunas más ricas? Es imposible. Entonces, y creo que ahí faltó conversación. Faltó preguntarnos a los alcaldes de comunas más populares, ¿Qué opinábamos sobre esto? Porque al final del día hubo una conversación muy intensa con los alcaldes de el escritor oriente de Santiago, que yo entiendo, ellos defienden también obviamente su arca propia, pero no hay que pensar solamente como alcalde en lo que pasa en tu comuna, hay que pensar a nivel país. ¿Faltó liderazgo quizás del presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, que es de su sector? ¿En qué sentido? Porque en el sentido de conversar de mejor manera la propuesta o la fórmula para poder llegar a un consenso, porque lo que se ve, al menos lo que dicen los alcaldes desde la izquierda, es que hubo en un momento el acuerdo entre el municipalismo se quebró y que hubo 5 días de silencio sepulcral donde los alcaldes de derecha no le contestaban a los alcaldes de izquierda y finalmente los citan a un Zoom a última hora donde ya se iba a votar en el Congreso prácticamente una fórmula que los alcaldes opositores no habían consentido. Sí, pero yo diría que quienes tienen que responder por la responsabilidad de esto, más que los alcaldes, porque pueden haber habido opiniones diferentes, la situación son 6 y 5, y quizás, en el fondo, uno puede decir que nunca hubo quizás un acuerdo al final, último momento, pero quienes votan en esto son los diputados, en comisión, ¿cierto?, en la mixta. Entonces, al final, el presidente Alessandri o cualquier de los alcaldes de centro derecha puede haber defendido su posición, pero la definición que toman en la Cámara de Diputados, en la comisión mixta, quienes también tienen que responder, los parlamentarios, respecto a lo que sus vecinos de sus diferentes comunas reciben o no reciben. Para mí ahí está el problema, en el fondo, ¿cierto? Porque hoy día hay una discrepancia y que la existía antes de que se votara. Ahí estaban estas alternativas. A mí tampoco me gusta, creo que la izquierda también se aprovechó del momento. En el fondo ¿Por qué? Estamos con el alcalde de Independencia, el alcalde de UDI, Agustín Iglesias. Creo que los alcaldes de izquierda se aprovecharon del momento porque estábamos en un debate que es difícil, de cómo compensamos, primero, ¿compensamos o no compensamos a las comunas que perdieron recursos por contribuciones? Bueno, ¿cómo lo hacemos si es que lo vamos a hacer? Y en ese debate de compensación, alcaldes de izquierda dicen, bueno, yo mandaría ese recurso al Fondo Común Municipal y que se redistribuya entre todas las comunas, ¿cierto? Y eso es tramposo porque incluso puede ser justo y puede ser una buena alternativa, discutámoslo, yo no tengo ningún problema, creo que de hecho hay que redistribuir más recursos en Chile en los municipios, pero se mete una discusión de redistribución en una conversación de compensación y también en real debate. O sea, cuando estamos conversando sobre cómo compensamos o no compensamos, decir, bueno, en realidad saquemos la plata de Las Condes y metamos al Fondo Común Municipal, es aprovechar la conversación para hacer uso pero si a usted no le gusta la fórmula de compensación que está ofreciendo el gobierno y tampoco le gusta la forma de redistributiva que está proponiendo la oposición, los alcaldes, ¿cuál es la fórmula suya? Creo que la compensación a las comunas de alto ingreso se puede hacer en un primer tiempo, pero se tiene que ir disminuyendo en el tiempo y los municipios con más recursos, si alguien paga la cuenta y tiene que pagar la cuenta, tienen que ser los municipios con más recursos.
No en un año, no al tiro quizá. Yo entiendo, cortarle 13.000 millones de pesos hoy día a Las Condes es duro. Y entiendo que ese reajuste es difícil, pero si uno dice, bueno, compensemos el 80% en el primer año, el 60% en el segundo, el 40% en el tercero, el 20% en el cuarto y en el quinto no hay compensación. O sea, una fórmula salomónica que parte como quieren los alcaldes de derecha o como quiere el gobierno y termina como están pidiendo los alcaldes de oposición. Y los recursos que no se van a compensar después del quinto año, bueno, son recursos que quedan en el Estado central que se pueden gastar en políticas públicas, de salud, de educación, etcétera. Son impuestos generales para gastarlo en todos los chilenos y eso a mí me parece que es razonable. Pero yo entiendo obviamente que el shock puede ser muy fuerte para los alcaldes de las comunas del sector oriente. Pero ¿quién tiene que pagar la cuenta hoy día? De ninguna manera todos los chilenos vía impuestos generales. ¿Usted sostiene todavía la idea de un veto, como decía, como solución de parte del gobierno a la medida? Es la única alternativa hoy día, porque y es la complejidad que tenemos en la votación de la próxima semana, que si se cae la indicación, no solamente se cae lo que estamos discutiendo sobre la compensación del 40%, se cae todo, ¿cierto? Y eso es dramático. O sea, se queda sin compensación de nada, todos los municipios. De nada. Que el ministro Quiroz dijo, sí, bueno, si los municipios no quieren compensación, se acabó, no haya. Se acabó, sí. Pero es poco serio lo que dice el ministro Quiroz, obviamente. Pues, si al final, porque ninguna compensación, cero compensación es absurdo. O sea, es quitarle a los municipios una fuente de financiamiento demasiado importante. Teníamos en una posición, ellos partieron con la posición, ¿cierto?, de decir, y razonablemente, vamos a compensar el fondo común municipal, que es el 60%, y perfecto, nosotros teníamos todo de acuerdo. El problema es que, claro, como el articulado quedó en un solo artículo, si es que se cae esto, se cae todo. Y creo que el gobierno va a ver, si se llegara a caer, va a verse la obligación de tomar alguna decisión. Y la única posibilidad que tiene es un veto de reposición. Yo esperaría que el presidente... espero que se caiga, de verdad. Yo de verdad espero que se caiga. Creo que y voy a insistir en eso, tal como quedó el articulado, me parece una medida súper injusta, súper regresiva, poco ¿justa? Que no conversa con la discusión que se ha tenido sobre cómo los municipios se financian en Chile, cómo se conversa con lo desigual que son la realidad de las comunas en Santiago y en todo el país, porque la desproporción de los recursos es brutal. O sea, hay comunas que tienen más recursos como propia comuna que todo el gobierno regional. Esa es la realidad hoy día de la distribución de los recursos, que es una conversación que hay que tener, sin duda. Entonces, yo espero que se caiga la norma, y si se cae la norma, creo que el presidente tiene también una oportunidad importante de poder reponerla con un mayor sentido de justicia, porque perdió una oportunidad también el presidente, y es también un error político. Le han encargado la mano al gobierno en que esta reforma es para los ricos. Yo no creo eso, creo que es una reforma que es pro inversión, y creo que es una buena reforma, y la apoyo en el término general de la reforma. Pero en esta pasada, en esta decisión puntual, se le dio el punto a ese argumento. Es decir, bueno, vamos a tomar una indicación, una compensación donde ponemos los recursos desde impuestos generales a las comunas más ricas. Y eso creo que es una torpeza política de este gobierno. ¿Ha podido hablar con el gobierno, con ministros al respecto, para marcar ese punto? No he tenido conversaciones con el gobierno sobre esto. ¿Y qué le han dicho sus pares alcaldes de derecha? Porque hoy día, por ejemplo, comentábamos con la Paula, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, fue bien crítica con la posición suya. Sí, obviamente, ellos no están de acuerdo, y es legítimo, más allá de lo que dice la alcaldesa, yo creo que entiendo que los alcaldes defiendan sus posiciones respecto a sus comunas, pero eso tiene un límite. Tiene un límite porque no solo se puede estar mirando tu comuna, tienes que estar mirando el país completo. Y en una medida como esta, donde, insisto, con impuestos generales se redistribuye a comunas con más recursos, y quien paga la cuenta son todos los chilenos, y eso implica lo que implica, ¿cierto? Hay que hacerse la pregunta como alcalde, independientemente de la afectación que eso tiene para ti, si eso es justo o no es justo. Uno puede defender su posición y cuidar sus recursos y cuidar la casa, pero también tiene que hacerse la pregunta sobre si la política que estoy impulsando es justa o no es justa a nivel nacional. Y es evidente, y creo que ella lo sabe, y creo que ellos lo saben, que la medida no es justa, que la medida es regresiva. Hay una protección sobre el patrimonio comunal por la preocupación que tiene por los programas que tiene que financiar, o los proyectos que tiene que financiar, sea cual sea, que obviamente son muchísimo más que los que puede financiar un municipio como el que yo soy alcalde. Y ahí uno podría hacer millones de comparaciones que son odiosas, que no las voy a hacer, pero
Pero cuando hay una diferencia como esa, defender una posición solamente porque soy el alcalde de esa comuna, me parece que es no ver el panorama general de cuál es el rol que tiene uno como servidor público, como alcalde que está enmarcado en un país, y no solamente quedarse en la posición política personal de mi comuna. La asociación cree que está quebrada porque ya había alcaldes de izquierda señalando esta idea de que podían formar otra asociación, que es algo que es lamentable, digamos, a juicio de muchos, porque se había logrado una transversalidad en esta asociación. Eso lo vienen diciendo desde que ganó la derecha de la asociación. Y eso ¿No están quebrados entonces ahora? O sea, yo creo que sí. Yo creo que hoy día, más que quebrado, hay un conflicto entre la directiva que es bien evidente, ¿cierto? Porque la posición son distintas en esto y en el fondo hay una... ha sido álgido el debate y hay que reconstruir esas relaciones. Yo creo que en política siempre es bueno estar en buenas relaciones con quien piensa distinto y estar juntos en el mismo espacio. Yo creo que salirse de la Asociación Chilena de Seguridad sería un error por parte de los alcaldes de izquierda. Sería completamente lo contrario a lo que esperan las personas hoy día de nosotros. La gente quiere que nosotros tengamos diferencias, pero nos pongamos de acuerdo, que el país avance, que podamos tener espacios de encuentro donde si bien debatimos con honestidad intelectual y con buenas maneras para llegar a un punto si al final lo que nos importa a nosotros, lo que nos debe importar a todos es que a Chile le vaya bien, y estar dividido en dos asociaciones, una de derecha, una de izquierda, no tiene ningún sentido y espero que eso no ocurra. Y digamos una cosa, alcalde Iglesias, ¿se puede hoy día hacer eso? Porque o está tan polarizada la política que es imposible que estén todos los municipios en una sola asociación, o esto tiene que ver más con un tema de liderazgo de la directiva, o hay una cosa como de polarización política que impide que se pongan de acuerdo. Estamos muy polarizados en política y eso ya ha llegado a los alcaldes, es un problema, porque en los alcaldes siempre se ha mantenido una relación que es distinta, que no es tan polarizada, y creo que es lamentable el debate como se ha dado hoy día particularmente, ¿cierto? Son puros adjetivos, son ataques de que quieren expropiar los recursos, de que en el fondo ustedes quieren ayudar a los más ricos, etcétera. Yo creo que eso confunde, no ayuda al debate público. ¿Y cuánto influye que, porque hoy día si hay un lugar donde la oposición parece estar más alineada, es precisamente en el mundo municipal, es desde ahí donde como que pareciera que se está articulando como un movimiento de la oposición, mucho más que desde en el Parlamento, donde están más dispersos. Sí, yo creo que los alcaldes, en los alcaldes hay coordinación en ambos lados, creo yo. En tanto en la derecha como en la derecha eso también pasa. Tenemos una gran relación entre los alcaldes. Esto en particular, en mi caso personal, es algo que ocurrió en este punto en particular, pues tenemos una buena coordinación, trabajamos juntos, nos comentamos harto, nos ayudamos harto. El trabajo municipal es difícil y tenemos problemas comunes, entonces nos vamos colaborando harto, y en la izquierda creo que también eso existe. Pero es importante que exista el trabajo en conjunto entre ambos. Si la división de alcaldes, nadie gana con eso. Nadie gana con que los alcaldes terminen en dos asociaciones municipales, porque el debate enriquece. Yo estuve en el